Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor mío, queremos pedirte en esta hora una vez más, luego de adorarte, luego, Señor mío, de buscar de tu presencia, luego de querer que el reino de los cielos, Señor mío, baje, se manifieste. Sabemos que somos tu templo, sabemos que tu Espíritu Santo habita en nosotros, que hemos sido sellados, Señor mío, por ti. Y de esa manera, Señor mío, te pedimos que anhelamos tu presencia, que tu presencia, Señor mío, se manifieste en este lugar, allí en los hogares donde está llegando tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, queremos, Señor mío, acercarnos al trono de gracia. Queremos, Señor, ser llenos de tu Espíritu. Queremos, Señor mío, que obres en nosotros, Señor, haciendo toda esa transformación que es necesaria, todos esos cambios, Señor mío, todo aquello que tú quieres hacer. Necesitamos de ti. Reconocemos, Señor mío, nuestra dependencia de ti, que nosotros, Señor mío, solos no podemos hacer nada. Así lo dice tu palabra en Juan 15:7, que separados de ti nada podemos hacer, Señor, y que te pidamos todo lo que necesitemos. Y aquí estamos, Señor mío, como tus hijos, aquí, Padre amado, reunidos, como tú nos mandas en tu palabra. Tú dijiste en tu palabra, congregaos. Y así estamos, Señor mío, de la manera que podemos, pero muchos están permaneciendo y perseverando, Señor mío, y es algo que tú destacas en tu palabra, el que persevere, el que permanezca. Yo te doy toda la gloria a ti, Señor, porque tuya es la obra, Señor. Es tuya, Señor mío, la palabra. Eres tú y nadie más que tú. Estas vasijas, Señor mío, en tus manos nos ponemos para que tu Espíritu Santo, que habita en nosotros, se manifieste con poder, con amor y con autoridad, en el nombre poderoso de Jesús, en nuestras vidas. Amén, amén. Bendecimos a Álvaro y a Carmen, que se han sumado también. ¿Cómo están? Me gusta mucho verlos en estas instancias. Bueno, antes que compartir la palabra, yo le voy a pedir a Agus, un poco él adelantó el otro día en el taller de Tiempo con Dios, de los jueves, donde está compartiendo el libro de Isaías. Ya vamos por el capítulo 24. Algo le adelantó a los que se conectaron respecto al retiro de varones al que fue a Argentina. Realmente sorprendidos todos de cómo Dios se manifestó, cómo Dios obró en todos esos varones que estaban allí convocados por el Espíritu de Dios, porque es Él el que nos convoca. Así que le voy a dar un momento a Agustín para que les comparta lo vivido, lo recibido, y después pasamos a la palabra. ¿Sí? Adelante, Agus. Voy. A ver si me ven aquí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Bueno, un poquito más arriba, ahí. Bueno, te lo acomodás, a mí me... No, porque me quedaba muy bajito. Bueno, espero que anden muy bien. En referencia a lo que hablaba mamá recién del taller de varones, del encuentro de varones que tuvimos en Argentina, lo que puedo destacar y resumir es lo siguiente. El Señor me hizo entender la importancia de cuando uno demanda de Él, y lo importante que es que uno dé los pasos para que Él haga. Muchas veces escuchamos la palabra, muchas veces tenemos promesas, esperamos en el Señor, pero nuestro avanzar no acompasa lo que el Señor ha dicho, ha hablado. Si uno estudia la palabra, y creo que ahí está la clave de aprender a moverse, además de recibir la guía y la fuerza del Espíritu Santo, sabiendo que no es por nuestras fuerzas, pero cuando uno escucha la palabra, cuando uno lee la palabra, se mete y persevera y genuinamente va con sed y hambre de conocer lo que el Señor tiene para decirnos a través de ella, y que el Espíritu Santo nos revele la esencia de Dios que está plasmada ahí, uno puede ver que Él a su pueblo, al pueblo escogido por Él, y a todos sus escogidos, a todos sus siervos, a todos los que toma por hijos, los ha llevado a demandarle, a dar pasos de fe y a un caminar sobrenatural que requiere en gran parte de nosotros, de una iniciativa y de un querer y hacer que lo pone el Señor en nuestro corazón, pero que nuestra voluntad debe de acompañar. Y muchas veces esto va a requerir, y cada vez más estemos caminando,
el que nosotros hagamos, el que nosotros nos dispongamos. Y esto va a cruzarse cada vez más con nuestros quehaceres, con nuestras responsabilidades, con nuestra voluntad, que sabemos, y todos aquellos que tenemos hijos, que tenemos trabajo, que tenemos vínculos, familia, etcétera, lo abrazador que es la demanda que hay, qué reunión, qué esto, qué lo otro, más el trabajo, más algún tiempo también que tengo que dedicarme. A veces no encontramos la oportunidad. Y no fue la excepción en este viaje que emprendí a Buenos Aires, acompañado en consejo por nuestra pastora, por Cami, que me apoyó con los chicos y se quedó acá en casa. Y el Señor proveyó de todo para que pudiese ir. Pude recibir mucho más de lo que esperaba. Y cuando digo recibir es directamente del cielo. Palabra, instrucción, un abrazo del Padre, su presencia, de su Espíritu, que el Señor puso ese lugar, puso ese ministerio, esa gente, ese momento, y uno tenía que estar ahí. Implicó cruzar el charco, implicó dejar un montón de cosas que uno podía haber adelantado y podía haber hecho y sentirse cómodo y seguir con el plan, pero fue un momento de paréntesis que la verdad que valió todo lo invertido y mucho más, porque el Señor dio más de lo que uno esperaba. Y cuando uno dice esto, es que uno pudo reafirmar e incluso reforzar esto que les acabo de decir, que para el avanzar en las cosas del Señor, para el avanzar en la vida, y cuando digo en las cosas del Señor, esto involucra todo, porque el Señor mismo en su palabra nos dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuando dice todo lo demás es el dinero, el trabajo, los vínculos, el cuidado de tus hijos, el cuidado de tus proyectos, tu hogar, tu salud, vendrá por añadidura cuando tú te centras y te focalizas en buscar el reino. Y buscar el reino es eso, es primero que nada buscar de Dios, demandar de Dios en oración, leer de su palabra, y en el orden que el Señor puso a través de un ministerio, empezar a caminar en él. Y eso fue lo que uno hizo, y el Señor siempre deja en claro y no deja lugar a dudas de su obrar, y cuando Él está no hay, como digo, lugar a dudas de que Él obró, de que Él estuvo. Así que la verdad que daría para horas de hablar de lo que ahí se vivió, pero en sí como hombres recibimos mucha instrucción para esta época, para estos tiempos en los que estamos, en los cuales se está tergiversando, desfigurando el diseño del hombre para la familia. ¿Sí? Es la cabeza del hogar, pero es la persona que está rendida directamente al Señor. Cuando la cabeza del hombre es Cristo y la mujer toma su lugar también, la familia funciona de la manera correcta. El hombre puede caminar hacia un liderazgo, no solo en su familia, que es su primer ministerio, sino también en lo que el Señor tenga preparado con su vida y el propósito con esta. Así que los invito a todos, tanto hombres como mujeres, que empiecen a demandar del Señor. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo? Bueno, ustedes saben que en la palabra está la esencia del Señor. Comiencen por leerla más. No saben cómo, pregúntenle a la pastora, que ella los va a guiar. Comiencen a buscar más en oración, comiencen a buscar más en adoración, porque como hoy cuando estábamos adorando, la verdad que era la segunda vez, porque la escuché hoy de tarde, que escuchaba la adoración esa de cuando adoro, la segunda adoración que mandó Viviana, que es importante que uno se involucre en una instancia de adoración previa al culto. Entendí ahora en la segunda vez que la escuché, enciende tu altar, aquí estoy, algo así lo dice, y el altar era donde estaba la ofrenda, el holocausto para el Señor. Y la palabra nos llama a ser ofrenda viva al Señor, sacrificio vivo al Señor. El sacrificio vivo no es que uno lo entienda como es una vida de calvario, de sufrimiento, sino un vivir acorde a lo que el Señor diseñó para nuestras vidas, para el hombre. Y el hombre necesita, tanto como de beber y de comer alimento físico, vianda espiritual, para que su vida sea sustentada y este breve instante que tenemos en el mundo sea la antesala y el caldo de cultivo
para una vida en lo espiritual, en la eternidad, de éxito, de gozo, como el Señor nos ha prometido. En la gloria primera, la de esta tierra, ni se comparará a la que sigue. No le voy a dar más largas porque la verdad que seguiría, pero bueno, ya que la pastora me dio la oportunidad de compartirlo, el Señor dejó bien en claro el mensaje, porque lo viví en carne propia, de lo que tenía que compartir. Así que comiencen a demandar, porque en ese demandar el Señor va a responder, y el Señor va a marcar senda y va a poner puente en ese abismo que parece haber, a esas nuevas tierras a conquistar en nuestras vidas, en lo físico, en lo material, en lo económico, en lo familiar, en lo ministerial, en lo espiritual, en todo. Así que, sin más, le doy lugar a la pastora que continúe con el mensaje. Nos vemos en breves. Amén. Pero qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que es cuando alguien que salió de la zona de confort, que dispuso en forma económica, que dispuso dejar toda su casa, su familia, sus rutinas, para ir en busca de algo que si lo pensamos en lo natural podemos decir, ¿y hay necesidad de ir hasta allá para recibir y conocer? ¿Sabes qué? Dios tiene caminos que para nosotros son muchas veces insondables, ¿no? Y muchas veces yo me pregunté eso, ¿es necesario ir? Y sabes que Dios es el que marca el camino. Y cuando vemos todo lo que se interpuso antes de que Agustín fuera, iban a ir en auto, el apóstol había hecho conexión con otro apóstol para que fueran juntos. Resulta que en un momento le digo a Agustín, los papeles del auto, uy, no tengo esto, no tengo lo otro. Y ya estaba todo arreglado, y en último momento hubo que sacar pasajes, y no hubo un desistir a pensar de que las cosas se iban como trancando. Y vemos que cuando nosotros damos ese paso de fe, esa demanda que decía Agustín, Dios nos da más, como decía él, de lo que esperamos. Y eso es lo que hace el Señor, y de lo que hoy vamos a hablar es increíble. Yo quedé asombrada porque él estaba ya sabía que él tenía que compartir su experiencia, el testimonio de lo que había estado viviendo, y yo tenía el mensaje a medias, pero no tenía totalmente lo que el Señor quería que compartiera, y es el hilo conductor del crecimiento que da Dios cuando nosotros nos ponemos en sus manos. ¿Sabes cómo se llama hoy el mensaje? Somos una obra en construcción. Así me trató el Señor con lo que es mi vida, lo que es nuestra vida, con lo que es la vida de un cristiano, los hijos de Dios, ¿sí? Nosotros nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y mirad lo que dice la palabra en el libro de Filipenses. Está en el Nuevo Testamento, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 6. Filipenses, está después de los Evangelios, está el libro de Hechos, Romanos, Corintios, Efesios, y llegamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Aquí es una carta del apóstol Pablo a los de Filipo, ¿sí? A los filipenses. En mi Biblia está por el 1400, la página 1477, más o menos la Reina Valera. Los que tengan pueden ubicarla también más o menos a esa altura, hasta aquellos que se vayan familiarizando con el uso de la misma, pero me gusta que puedan seguir la palabra porque la comprensión es mayor, ¿sí? Visualizamos y oímos. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 6. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Acá se presenta a quiénes son los que escriben y a quiénes le escriben, ¿verdad? A los que están en Filipos, los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. A ver, fíjate si está grabando. A ver. Perdón. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Está hablando de la gracia de Dios en aquellos que le creemos a Él. Pero el versículo 6 fue el que quise leerles todo para que tuvieran un entendimiento, un contexto de lo que estábamos leyendo. El versículo 6 fue el que vino a respaldar la palabra, que vino a respaldar lo que el Señor me estaba tratando. Dice, estando persuadido de esto. Acá cuando está diciendo estando persuadido, en otra traducción dice estando convencido. O sea, sin lugar a dudas, ¿no? El apóstol Pablo estaba convencido, estaba basándose en algo que es la fidelidad de Dios. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso te decía que el mensaje, el nombre que entendí que tenía, que somos una obra en construcción. Acá está diciendo que la buena obra en nosotros fue comenzada por alguien, fue comenzada por Dios. Y el que la comenzó, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me hacía entender el Señor. Bueno, primero que nada, eso que te decía, que persuadido, convencido. ¿Por qué? Porque está hablando de Dios, y Dios es fiel. Él lo que dice lo hace, y Él va a hacer con nosotros exactamente algo que muchas veces no entendemos, y Él va a hacer una obra hasta que seamos cada vez más parecidos a Cristo en nosotros. O sea, que Él va a perfeccionar la obra que está haciendo en vos. O sea, que vos y yo somos una obra de Dios, pero somos una obra en construcción. ¿Por qué? Porque vamos siendo perfeccionados hasta la venida de Jesús. Perfeccionados según un modelo, según el modelo que nosotros seguimos. ¿A quién seguimos nosotros? A Jesús, ¿sí? El Hijo de Dios. Entonces, entendía que como obra, o sea, como cristianos que somos, nosotros, mirá la imagen que me traía el Señor. ¿Viste los edificios que están en obra cuando comienza una obra? ¿Sí? Bueno, primero hacen el pozo, ponen la piedra angular. Nuestra piedra angular, ¿quién es? Jesús. En nosotros está la piedra angular, ¿sí? Sabemos y lo podemos certificar, luego lo vamos a volver a ver esto. Pero ese edificio, esa obra comienza a ser construida. Pero antes, yo recuerdo, hace unos meses, frente a donde vivía mi mamá, limpiaron todo un terreno y empezaron a prepararlo para edificar. Lo primero que pusieron fue delante un cartel, ¿sí? Una foto grande del edificio que iba a haber, de toda la obra que iban a llevar adelante. Entonces, entendía que así como en una obra que va a ser construida o en un edificio de construcción, le ponen delante esa foto de lo que va a ser, de lo que será esa obra, pero aún no está construida. Entendía que nosotros también, como somos cristianos, en construcción, en edificación, ¿sí? Y esa obra en construcción
va a ir avanzando en la medida que el constructor actúe en esa obra, todo lo que y esa obra tiene en nosotros también un cartel. Nosotros, cuando nos presentamos como cristianos o algo, hay algo en nosotros que está mostrando que somos cristianos. Quizás es un actuar o quizás es algo auténtico, ¿no? Pueden estar las dos situaciones. Entonces sabemos que los cimientos están. El cimiento nuestro, ¿cuál es? El Señor, Jesús. En 1 Corintios 3:11, yo acá tengo una persona que es muy veloz en la búsqueda de palabras, no lo busquen ustedes. Bueno, 3:11, ¿qué dice la palabra ahí? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí está. Primero que nada, somos una obra en construcción, una obra de Dios, una buena obra, dice la palabra acá, que va siendo perfeccionada. Y el fundamento que tenemos nosotros para decir que somos cristianos es que Jesús es nuestra roca. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico que habla del reino de los cielos? Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que construyó una casa sobre la roca, vinieron los vientos, las tempestades y la casa permaneció, ¿tá? Y dice, y habla de que ese hombre es prudente, y dice, y el otro es el que construye la casa sobre la arena. Vinieron los vientos, las tempestades y se llevó todo. Bueno, nosotros entendemos entonces que tenemos un fundamento firme que es Jesús. Pero no termina ahí. Nuestra vida es una obra que comienza en Él y empieza a ser perfeccionada. Me encantó esto, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros, como cristianos, podemos tener ese cartel y que sea solo una fachada y que la obra esté detenida. No es lo mismo una obra en construcción avanza. Por eso entendía lo que Agustín compartía y todo lo que ha sido impartido desde ese retiro, es que una obra en construcción avanza. Y el avanzar significa moverse, el avanzar significa ponernos en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que Él nos perfeccione, para que Él quite las imperfecciones. Vamos a hablar más claro. Entonces, como cristianos, nosotros también podemos estar sin darnos cuenta en una obra que está en construcción, pero detenida. No es lo mismo. Vos mirás una obra y puede estar detenida, que no avanza porque algo la detuvo, ¿sí? O sea que está, pero falta que se termine. Pero está detenida. Y una obra que está en construcción, pero que avanza, es diferente. Y pensaba cómo hay momentos que nosotros podemos estar como una obra en las manos de Dios, pero parada y detenida. ¿Se entiende? El que va a edificar nuestra vida es Él. Somos edificados por Él. Y somos edificados, como decía Agustín, a través de su palabra, a través de la presencia de Dios que la tenemos que buscar. No podemos seguir caminando de la misma manera que estábamos caminando hace quizás unos meses atrás. Tiene que haber una señal de que esta obra en construcción, que lleva un cartel adelante de cómo va a ser terminada, cuál es, cómo voy a ser terminada. Esta obra va a ser terminada cuando alcance la estatura de Jesús. Así lo dice su palabra y lo vamos a leer aquí ahora. A ver qué tengo separado. En Efesios 4. Dice así la palabra de Dios. Perdón, del 11 al 16 voy a leer. Efesios 4, del 11 al 16. Vos prestame atención. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, está hablando del Señor, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores,
y maestros, a fin de perfeccionar, mirá de vuelta, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4 está atrás de Filipenses. Si vamos para atrás, está enseguidita de Filipenses, en la página anterior o la segunda anterior. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy de nuevo. Y Él mismo, está hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Eso está en el versículo 11 de Efesios 4. O sea, que Dios constituyó personas, prepara personas, a fin de que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Dios es el que prepara a todos. ¿Para qué? Para ser perfeccionados y para que nos perfeccionemos mediante el Espíritu Santo de Dios a otros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos hablando desde hoy de perfeccionar, de edificar, de obra. ¿Vas entendiendo que esto implica movimiento, que esto implica accionar? Algo de lo que Agustín hablaba, y yo entendía cómo el Señor quiere darnos la comprensión de que Él está obrando y que Él tiene un diseño y ha preparado una forma para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que vos y yo seamos esa obra en las manos del constructor, en las manos del alfarero, que sea edificada, que permanezca, que avance, que sea perfeccionada. Dice, hasta que lleguemos, mirá lo que dice el versículo 13 de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Somos perfeccionados por el Espíritu Santo, pero a través de personas que Dios ha constituido, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para ser perfeccionados. ¿Con qué fin? Para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que haya un crecimiento en nosotros, que cada día nos parezcamos más a Jesús. Esa es la obra que está en construcción. Y esa obra en construcción requiere dedicación, requiere trabajo. Dice en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Viste que los niños, no tienen una constancia? Ellos quieren aquello, quieren. Bueno, cuando habla de niños acá, que no seamos niños fluctuantes, está hablando de que haya un crecimiento, una madurez en nosotros, un avanzar, que no quedemos estancados. Una obra estancada no está dando el fruto. Si nuestra vida no está siendo ministrada por la palabra de Dios, si no estamos teniendo comunión con Él, si no estamos recibiendo instrucción de parte de Dios de la manera en que el Señor lo haga, si no estamos en ese mover, nosotros nos estancamos. Puede ser una obra en construcción, pero yo entendía lo que es una obra en construcción que avanza a una obra que quedó estancada. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Crezcamos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crecer en Cristo. Entonces esto requiere que nosotros, que somos edificados para llegar a la estatura
de la plenitud de Cristo, para que crezcamos en todo en Cristo, que Cristo crezca en vos, que Cristo crezca en mí. Cristo está en vos y Cristo está en mí, pero Cristo tiene que ser edificado, Cristo tiene que crecer en mí y en vos. Y esa es la obra que va siendo perfeccionada. Cuanto más se perfeccione Cristo en vos y en mí, es una obra en construcción, pero que avanza y se acerca a esa estatura. Entonces entendía que somos ese edificio construido, edificado por Él, y que cada ladrillo, cada palabra que llega a tu vida va edificando un muro, va edificando diferentes partes de ese edificio que es necesario que sea construido. ¿Se entiende? Es cada palabra. Cuando yo oro, cuando yo adoro, cuando yo voy siendo edificado, se construyen las paredes, se construyen los pisos, se construyen las vigas, se pone el techo, vienen las ventanas, de esa manera. ¿Sabes que tuve un sueño en un momento, no hace mucho, en el cual yo veía una casa como a medio hacer? Una casa que le faltaban las ventanas, le faltaban los techos, las paredes estaban por la mitad. Había una persona allí que estaba moviéndose, todo bien, pero a mí me impactó que era una casa que estaba como a medio hacer o como parada. Y le comenté al apóstol, le digo, apóstol, tuve este sueño. Y me dice, hija, el Señor te está hablando claramente. La casa representa la vida. Y te está mostrando el Señor que es necesario completar la casa. Es necesario prepararse. ¿Por qué? Porque la casa contiene, la casa protege. Nos protege del frío, de la lluvia, del calor, de los ladrones. ¿Sí? La casa es ese lugar que representaría nuestra vida. Y cuando nuestra vida está completa en Cristo. Pero cuando nuestra vida no está acompañando, estamos como estancados, como una obra que no avanza. Es como si a vos te estuviera faltando en tu casa las ventanas, el techo, alguna pared por ahí o una puerta. Y con ese sueño y con lo que el Señor me volvía a traer en estos días, me hacía entender exactamente eso. Que entonces cuando yo oro, adoro, cuando busco su presencia, estoy construyendo quizás el baño, estoy construyendo la ventana. Esto es un poco en ejemplo que te estoy diciendo, para que podamos entender qué es lo que pasa con tu vida y con la mía cuando la obra de Dios está siendo trancada, detenida, y no por el Señor, sino por nosotros. Por nosotros y entendía eso como que muchas veces podemos continuar siendo como cristianos con una religiosidad, con ese cartel delante de que soy cristiano, pero la obra está detenida. Si vos mirás, no avanzó. Tu vida y la mía tiene que dar señales de que hay un crecer. Y el Señor me hacía entender con ese sueño y con esto que te estoy compartiendo exactamente algo que fue muy gráfico para poderlo comprender. Entendía también que en la medida que nosotros nos metemos en su palabra, viste que es como que el Señor martilla, ¿no? La palabra, porque Él es donde Él, a través de lo que Él nos habla, a través de lo que Él puede edificarnos, a través de lo que Él puede perfeccionarnos. Entendía que cada palabra que yo suelto, cada palabra que yo aprendo, que asimilo, que me la hago para mí. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parece muy rápido decir, pero yo orando hoy de mañana lo decía y venía en convicción de decir, Viviana, en Cristo, eso que para ti es un imposible, vos lo vas a poder hacer porque la palabra de Dios te lo dice. Entonces empezamos a construir con la palabra de Dios un muro ladrillo a ladrillo donde el enemigo no puede penetrar, donde el enemigo no va a poder
pasar. Va a ser detenido por esa palabra. Es importantísimo. Nosotros no podemos estar desprovistos del arma. Dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Y nosotros tenemos que entender que así como una casa necesita techo, puertas, ventanas, paredes, piso, nuestra vida también. El constructor tiene que edificar la casa segura. Estamos sobre la roca, no hay duda. Pero la edificación, la obra en construcción, no se puede detener. Entonces me hacía entender a través de este sueño y otras cosas el Señor y pasajes en que no nos quedemos a veces simplemente con el rótulo de soy cristiano, soy cristiana. Pero la casa está como a medias. Una casa, no te digo en ruinas, yo diría que es una casa que no continuó. Y era importante poder entender que es necesario que nosotros nos miremos y veamos si, Viviana, ¿te detuviste? ¿Crees que no estás avanzando? ¿Crees que esto es algo para llevarlo así y nada más? No. El Señor cada vez demanda más de nosotros, porque el crecimiento demanda más. Yo veo en Tadeo, se me viene ahora a la mente, que Tadeo tomaba teta durante determinado tiempo, va creciendo y toma más, pero ahora que va creciendo va a querer papa, va a querer sólidos y va a querer otras cosas, y ese es el crecimiento, y esa es la demanda. A medida que crecemos nosotros queremos más, demandamos más, y esa es la señal más clara, de que hay un crecimiento, que necesitamos más. En Primera de Pedro 5:10, te voy a leer un versículo. Acá está hablando la palabra bueno, es donde habla de que debemos ser sobrios, ¿verdad? De que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 voy a leer, pero te hago una introducción de lo que dice en el 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso hablábamos de la protección, de los muros que nosotros podemos construir con la palabra de Dios. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todos los hermanos en Cristo tenemos un padecimiento. Cada uno, el Señor sabe cuál, pero tenemos un padecimiento, pero no para mal, sino para que nosotros nos fortalezcamos y resistamos firmes en la fe. Mira lo que dice el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Crecimiento. Él mismo, Dios mismo es el que nos perfecciona. Es el que nos afirma. Es el que nos fortalece y nos establece. Nos establece que como esa casa sólida, como esa obra en construcción que está firme. Estamos firmes sobre la roca. Sí, Señor. Pero la casa tiene que ser edificada. El ángulo está seguro. Van a venir las cosas, pero hay cosas que nosotros debemos hacer. Y el que la va a perfeccionar, nosotros lo que debemos hacer es permanecer, perseverar, buscar, demandar, leer, adorar, orar, congregar. ¿Sí? Dios dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar. Así que si hay algo que se ha detenido en tu vida, en lo espiritual o en el área que sea, es necesario que vayamos a Él. Aquel que va a estar perfeccionando, aquel que nos va a dar el crecimiento, el que nos va a afirmar, nos va a perfeccionar. En el Salmo 127,
Estamos en el Antiguo Testamento y ya voy a ir cerrando. ...127, versículo 1 y 2. Están bravos los vecinos, hay un bochinche. Salmos 127, versículo 1 y 2. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no es el que está edificando tu vida, le hace casa, le hace tu vida, tu hogar, tu familia, pero vayamos a esa obra en construcción que somos cada uno de nosotros en las manos del Señor, siendo perfeccionados. Si Dios no es el que edifica, es en vano todo lo que hagamos. Es importante entonces entender que ese tiempo con Dios, así como hemos llamado a ese espacio de taller de los jueves, pero ese tiempo con Dios va a ser el que me dé el crecimiento a mí. No solamente escuchar y recibir la palabra, sino esa otra parte. Yo sé que Carmen, por ejemplo, tiene actividad con Mirta hace unos cuantos años que están recibiendo y esa parte está muy buena. Y los sábados están aquí congregando con nosotros y eso está perfecto. Pero hay una parte además que yo, Carmen, Álvaro, Oscar, Cami, Agus, todos los que escuchen este audio y que no están presentes, tienen que hacer. Y es darle lugar a que el constructor obre. ¿Y cómo? Y es a través de la palabra. Cada vez que yo voy a la palabra, cada vez que yo me aparto para orar y darle gracias a Él, estoy edificando un muro de protección. Estoy poniendo un ladrillo, otro ladrillo. Ningún arma forjada prosperará contra ti. Ningún arma forjada va a poder hacerte daño, dice la palabra de Dios. Ningún arma forjada significa ningún arma que haya sido hecha, elaborada, te va a poder hacer daño. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, el momento que yo estoy en una situación y le doy lugar a Dios y viene esa palabra a mi vida y yo la suelto, yo estoy poniendo un ladrillo sobre ladrillo con el material que corresponde para unirlo, pero estoy edificando un muro. Estoy edificando con su palabra. Es Él el que está edificando en mí. No es Viviana con consejo humano de alguien o con todas sus fuerzas. No, pongo al Señor. Entonces, no sé si el mensaje se logra entender, pero es necesario que entendamos que somos una obra en construcción y cada uno de nosotros puede ponerse delante del Señor y entender si ha sido detenida la obra, si esa obra está avanzando en tu vida o si es necesario quizás retomar para que el ser cristiano no sea en nosotros como un cartel que habla de que hay una obra pero que no está funcionando. ¿Se entiende? Amén. Su gracia sobre todas las cosas en las que nos permite poder acceder una y otra vez a Él. La obra está detenida, es por mí, es por ti. La obra está en construcción. Que sea el Espíritu Santo el que esté confirmando en cada uno de nosotros cómo quiere el Señor edificar más y más en ti y en mí. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, nosotros queremos darte gracias. Gracias porque entendemos que no solo habla de que tú eres el que obra en nosotros y que somos tu obra, sino que es una buena obra. El que comenzó la buena obra. Dios comenzó una buena obra contigo y conmigo. No comenzó algo que ni siquiera sabe
cómo va a continuar. Él tiene totalmente todo ya diseñado. Está en ti y en mí, que en el caminar estemos poniéndonos en las manos del constructor. Esté nuestra vida siendo completa, edificada como una casa, con paredes, con ventanas, con techo, con puerta. Porque esa casa, esas paredes, ese techo, significa que la mano de Dios está guardando tu vida, que la mano de Dios está proveyendo en tu vida. Significa que la mano de Dios está sanando tu vida. Significa que la mano de Dios se está moviendo en tu vida. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos en esta hora perdón por todo aquello que hayamos descuidado, Señor. Por si nos quedamos, Señor, en esa zona de confort. Entendiendo, Padre amado, que tú nos llamas a dar pasos que a veces son inconcebibles para nuestra razón. Pero que si estás tú en el asunto, Padre, seguramente es para el propósito que tú quieres con nosotros. Padre, gracias. Gracias porque tú nos instas, nos preparas, nos perfeccionas y lo haces también a través de tus siervos, Señor mío, siervos que han entregado su vida para que tú, Señor mío, obres a través de ellos. Gracias por esos apóstoles, profetas, evangelistas, esos pastores, Señor mío, esos maestros de tu palabra que hacen en nuestra vida, que edifican y nos perfeccionan para llegar al conocimiento de la estatura de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Gracias por este mensaje, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté quitando toda duda, esté quitando toda confusión y traiga cada vez más entendimiento y revelación de lo que tú quieres hablarnos. Amén. Entendemos, Señor, que somos una obra en construcción y si estuvimos estancados, Señor, si la obra estuvo detenida, muéstranos qué cosas debemos despojarnos, qué es lo que está frenando, Señor mío, que nuestra casa, quizás nuestra vida, esté sin techo o sin ventanas o sin puertas. Te pedimos perdón y te pedimos que tu infinita misericordia siga obrando conforme a tu voluntad. Confiamos, al igual que decía el apóstol Pablo, de que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias por estar, por permanecer y perseverar.